Hola clase chicos, buenas noches una vez más, bienvenidos otra vez al curso de mecánica técnica. Hoy vamos a ver movimiento en coordenadas polares, el sistema radial transversal. Es otra forma de estudiar el movimiento mediante otro sistema de referencia. Bueno, las coordenadas polares tienen las características, si estamos aquí en una curva plana por el momento, la característica fundamental es que intentan localizar al punto, si en este caso al punto R, si se quiere, mediante la distancia absoluta del punto al origen de tu sistema de referencia, que será el polo, y además mediante un ángulo barrido respecto de una referencia absoluta, que serán los 0 grados. Esto es cuestión de ponernos de acuerdo. En general podemos tomar a la X como base de los 0 grados o a la Y, no, o ninguna de las dos. Lo importante es que vos tengas en claro que dónde está la referencia, ¿sí? Dónde está la referencia angular y a partir de dónde empezás a medir. Necesitamos las dos coordenadas. Las coordenadas polares son entonces el radiovector, que es ρ. Algunos autores en los libros también lo suelen llamar con la letra R, y el ángulo θ, ¿sí? Ángulo barrido respecto de la referencia. Podemos apreciar en este sistema de referencia que tenemos dos versores que son perpendiculares, y estos versores viajan todo el tiempo con la curva. Este será el versor radial, que sigue la dirección del radiovector, se puede colocar por convención alejándose del polo, ¿sí? El versor radial sigue la dirección del radiovector en todo momento, es quien ubica al punto respecto del polo, y el versor transversal, este T sub R, está a 90 grados del radial y su sentido de crecimiento es el sentido de crecimiento del ángulo. Entonces, fíjate que no tendríamos por qué colocar nosotros nuestras referencias cartesianas en el plano, ¿no? Pero es una ayuda como para que nosotros tengamos presente cuál es nuestra referencia absoluta. Nosotros siempre hemos crecido con las coordenadas cartesianas, entonces siempre ayuda el hecho de saber que si este sistema de coordenadas no me convence, yo puedo referir todo a las coordenadas cartesianas, de manera tal que X será en todo momento ρ por el coseno del ángulo, e Y será ρ por el seno del ángulo, ¿no? Y con esto nosotros podríamos pasar nuestra información a las coordenadas cartesianas. Obviamente que si vemos este sistema de referencia es porque, dadas las circunstancias, en algún momento puede ser útil trabajar con estas coordenadas polares, ¿no? No vamos a ver un sistema de referencia si siempre va a ser más difícil trabajar con ese sistema de referencia. No tendría ningún sentido que nos molestemos en conocer ese nuevo sistema de referencia si siempre es impráctico utilizarlo, ¿no? Evidentemente, en algún momento será útil trabajar con este sistema de referencia, ¿sí? Entonces, esta será nuestra transformación, por ejemplo, de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Esta es nuestra curva plana por el momento, ¿sí? Y si nosotros quisiéramos pasar de las coordenadas cartesianas a las coordenadas polares, bueno, el procedimiento es inverso, ¿no? Nuestro ρ o radiovector será en todo momento la composición en Pitágoras de la coordenada en X y la coordenada en Y la tangente del ángulo θ será en todo momento Y sobre X, ¿no? En caso de que nosotros, por alguna razón, deseemos o queramos pasar de las coordenadas cartesianas a las coordenadas polares, ¿no? Esta es la relación que existe de un pasaje de un sistema de referencia a otro. Si nosotros en este sistema de referencia quisiéramos expresar al vector posición, lo haríamos mediante
extremo menos origen, la diferencia, ¿sí? Y se expresará como el radio vector según el versor radial. Pues fíjate que si para nosotros el vector tiene componentes radial y transversal, porque son los versores de este sistema de referencia, el vector posición, según esta convención, tendría que tener componente puramente radial, ¿no? Así es como se expresaría el vector posición, ¿sí? Como el radio vector según el versor radial. Uno podría decir, bueno, ¿qué hay del ángulo, no? ¿Dónde está el ángulo en todo esto? En general, este radio vector es función del ángulo. Y para trabajarlo cinemáticamente, el ángulo suele ser función del tiempo. En general suele ser así. De esta manera es que vos tenés la información del cómo y el por dónde, ¿no? El por dónde en coordenadas polares es ρ en función de tita y el cómo, el dato físico, es el ángulo barrido en la unidad de tiempo. Así es como viene la información en general en las coordenadas polares. Siempre está el dato físico y la geometría. Está en la gimnasia de cada uno de nosotros poder advertir esta información a partir de los datos que tenemos, ¿no? La cuestión es que el vector posición en este sistema de referencia es ρ según el versor radial. Fíjate, ¿sí? Nuestro punto R se va moviendo sobre la curva y obviamente en cada uno de los puntos sucesivos nosotros podemos tener distancias ρ distintas, a lo que le van a corresponder también ángulos barridos respecto de la referencia que también son distintos. Y a lo que también le va a corresponder orientación de los versores diferente. ¿Podés apreciar esto? Fíjate que el versor radial siempre persigue al radio vector y el versor transversal siempre está en crecimiento con el ángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Nosotros este desplazamiento podemos buscar hacer, como siempre hacemos, el delta t lo más chico que queramos, ¿sí? Achicamos el intervalo de tiempo de estudio delta t para lograr obtener la expresión diferencial. En cualquier sistema de referencia, la velocidad del punto será la derivada respecto del tiempo de nuestro vector posición. Si nosotros en este sistema de referencia estamos aceptando que el vector posición es ρ según el versor radial, entonces tendremos que aceptar que tenemos que hacer esta derivada, ¿no? Y lo que podemos apreciar en este gráfico es que las dos pueden variar, tanto la magnitud del radio vector como la orientación del ángulo del versor. Es decir, que estamos en presencia de la derivada de un producto, por lo que la velocidad en función del tiempo será la derivada de ρ respecto del tiempo según el versor radial más ρ por la derivada del versor radial respecto del tiempo. Y este es nuestro primer conflicto aquí, ¿no? ¿Qué es la derivada del versor radial? Tenemos que buscarle forma a esto, ¿no? Es algo parecido a lo que habíamos estudiado ahí en el sistema intrínseco, ¿no? La clase pasada, cuando estudiamos las componentes intrínsecas del vector aceleración, cómo la derivada del versor tangente te terminaba dando la derivada del ángulo por la dirección normal, ¿sí? Entonces, estamos en presencia de este conflicto y esto es lo que tenemos que resolver. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿Cómo varía nuestro versor radial? Fíjate que tratando de colocar, ¿sí?, nuestros versores de las coordenadas cartesianas con sus direcciones correspondientes,
¿sí? Esta es una posibilidad. Acá tendremos, si se quiere, el versor, los versores I y J, ¿sí? Por ahí están un poco exagerados, pero bueno, para que entienda la idea, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros tenemos, ¿sí? Rotado un ángulo θ, nuestro versor radial. Fíjate que nuestro versor radial viene por correspondiente con la ley de ángulo θ aquí, ¿no? Y obviamente que a 90 grados tendremos nuestro versor transversal, ¿no? Es decir que nosotros podríamos expresar al versor radial, estos van con un cerito, ¿no? Y al versor transversal mediante los versores de las coordenadas cartesianas y el ángulo, ¿no? Fíjate, al versor radial lo podés expresar como el coseno de θ según el versor I más el seno de θ según el versor J. Y al versor transversal lo podés expresar como menos el seno de θ según el versor I más el coseno de θ según el versor J. Es decir, que hemos expresado los versores radiales y transversales en función de los ángulos y de las coordenadas cartesianas. Esto tiene una gran ventaja, porque acá nos están preguntando, bueno, ¿cuánto vale la derivada del versor radial? Y vos podés hacer esta derivada aquí automáticamente, ¿no? Y esta será, acuérdate que es derivada respecto del tiempo, que los versores estos de las coordenadas cartesianas permanecen fijos, entonces tu única preocupación aquí será, bueno, entonces hacer la derivada del coseno, ¿no? Menos seno de θ, según el versor I, más el coseno de θ según el versor J, y como estamos derivando respecto del tiempo, tendrás que afectarlo por ambos términos por la derivada de θ respecto del tiempo. Y aquí podemos apreciar que la derivada de nuestro versor radial da como resultado nuestro versor transversal. Es decir, que se cumple lo que habíamos dicho la clase pasada. Cuando vos derivás un versor de una terna móvil, te rota al versor 90 grados, porque te da según la dirección transversal, o sea, te lo rota 90 grados en sentido del crecimiento del ángulo, y además te lo multiplica por la velocidad angular. Eso es lo que está pasando aquí. Y eso es lo que vos vas a tener que reemplazar aquí en la expresión de velocidad. Entonces, nuestra expresión de velocidad en coordenadas polares será la derivada del radiovector respecto del tiempo según nuestro versor radial más ρ por la derivada de θ respecto del tiempo según la componente transversal. Esta será la expresión del vector velocidad en coordenadas polares o sistema de referencia radial transversal. ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Excelente. Y así como se trabaja con la variación de los versores. Obviamente que nosotros estamos todavía intentando resolver el conflicto porque determinamos la velocidad, ¿no? Pero fíjate, como la velocidad es un vector que en todo momento es tangente a la trayectoria, ¿ok? En todo momento busca ser tangente a la trayectoria, aquí será, a ver, lo estamos expresando, ¿no? Es genérico, ¿sí? En un nuevo instante corresponderá de esta manera, ¿sí? Se ajustará de esta manera el versor tangente, ¿sí? Puede cambiar o no de módulo, pero lo que sí es seguro es que va a cambiar de dirección. Ante la duda, nosotros tenemos que asumir que pueden existir los dos cambios, ¿no? Estamos apreciando que existe una variación del vector velocidad en todo momento. ¿Por qué? Porque hay una curva y porque la velocidad cambia de dirección y también puede cambiar de magnitud. Eso no lo sabemos. Lo cierto es que pueden cambiar las dos.
Para cualquier sistema de referencia, la aceleración es la velocidad de la velocidad, entonces será la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Expresión válida para cualquier sistema de referencia. Y aquí sucede lo siguiente. Nosotros tenemos que derivar todo esto. Vea que tenemos que empezar a trabajar acá un poquitito con lo que pasa, ¿no? Podemos empezar a hacer las derivadas y ver lo que queda. En la primera tenemos derivada segunda de ρ respecto de t dos veces según el versor radial, más derivada de ρ respecto de t por la derivada del versor radial respecto de t, que en realidad ya sabemos lo que es, ¿no? Pero seguimos con el triple producto aquí, más derivada de ρ respecto de t por la derivada de tita respecto de t según la componente transversal, más ρ por la derivada segunda de tita respecto de t dos veces, según la componente transversal, más ρ por la derivada de tita respecto de t por la derivada del versor transversal respecto del tiempo. ¿Sí? Primer punto conflictivo ya resuelto, segundo punto conflictivo por resolver. ¿Qué es lo que pasa si vos derivás el versor transversal? Este se te va a transformar con el menos, te quedará menos coseno, ¿sí? Y te quedará menos el seno del ángulo. Obviamente multiplicado por la derivada del ángulo respecto del tiempo, en resumen te quedará que la derivada del versor transversal respecto del tiempo será la derivada del ángulo respecto del tiempo según el versor radial, pero cambiada de signo. Tiene lógica esto, ¿no? Porque fíjate, vos tenés el versor radial, lo derivás, estás rotando 90 grados, versor transversal, en el sentido del crecimiento del ángulo. Volvés a derivar el versor transversal, lo tenés que rotar 90 grados de vuelta, te va a dar el versor radial cambiado de signo, multiplicado por la velocidad angular, obviamente, ¿no? Pero bueno, todo sale de aquí, de estas relaciones que nosotros hemos desculado con este gráfico, ¿de acuerdo? Tenemos todo lo necesario para obtener la expresión del vector aceleración en coordenadas polares. Si nosotros tuviéramos que expresar el vector aceleración aquí, bueno, nosotros sabemos por el sistema de referencia anterior que un vector aceleración tiene una componente tangencial y normal en todo momento, ¿no? O sea, podría estar por acá este vector aceleración en esta situación, ¿sí? Aquí, perdón, aquí en esta situación podría estar como parece que tiene un cambio de dirección muy fuerte, podría estar por acá. No sabemos, lo cierto es que tiene una componente tangencial y una componente normal porque estamos moviéndonos encima de una curva, ¿no? Este podría ser por acá, no sé. ¿Mm? La cuestión es que existe una componente tangencial y una componente normal para la aceleración en todo momento, siempre que el cuerpo se esté moviendo sobre una curva, ¿sí? Entonces tenemos que buscar la manera de darle forma a estas derivadas. Esta ya la tenemos y será la derivada del ángulo respecto del tiempo según la componente transversal, y esta será la derivada del ángulo respecto del tiempo según la componente radial cambiada de signo. ¿Mm? La expresión que nos queda será aceleración en función del tiempo. Fíjate, ¿qué es lo que depende de la componente radial? Este término, y al final termina dependiendo este nomás, ¿no? Todos los demás dependen de la componente transversal, ¿sí? Porque esta derivada termina siendo transversal, este transversal, este transversal. Entonces vamos a concentrarnos en primera instancia en aquellos términos que tienen dirección radial. Entonces nuestra aceleración será derivada segunda de ρ respecto de tiempo dos veces menos ρ por la derivada de tita respecto del tiempo al cuadrado
según nuestra dirección radial. A lo que tendremos que sumarle, fíjate que aparece dos veces este término, el derivada de ρ respecto de θ por derivada de θ respecto de t, ya será dos veces derivada de ρ respecto de t por la derivada del ángulo θ respecto de t, más un término que nos quedó colgado, de la aceleración angular, ¿no? Más ρ por la derivada segunda del ángulo respecto de t dos veces según la componente transversal. Y esta será la expresión del vector aceleración en coordenadas polares, donde el primero de los términos será la aceleración radial y el segundo de los términos será la aceleración transversal. De la misma forma que aquí tenemos la componente radial del vector velocidad y aquí tenemos la componente transversal del vector velocidad. ¿Estamos bien? Fíjate lo mismo que dijimos antes, ¿no? Si nosotros queremos obtener el módulo del vector velocidad, será la componente radial de la velocidad más la componente transversal, cada una de las sumas al cuadrado, y si queremos obtener el módulo del vector aceleración, será también la composición en Pitágoras de la aceleración radial y la aceleración transversal. Recordemos que los módulos son iguales y no dependen del sistema de referencia. Los módulos en sí mismos quiero decir que no dependen del sistema de referencia. El módulo del vector velocidad en coordenadas cartesianas es igual al módulo del vector velocidad en coordenadas polares. Lo mismo podemos decir para la aceleración. El módulo de la aceleración en coordenadas cartesianas será igual al módulo del vector aceleración en coordenadas polares. Lo que estamos ofreciendo aquí es una nueva manera de descomponer al vector según otro sistema de referencia. Lo que cambia son las componentes del vector, pero no el módulo definitivo de la magnitud física estudiada, ¿de acuerdo? Obviamente que nosotros podemos llevar este análisis al espacio también, ¿no? Si nosotros queremos darle cuerpo a las coordenadas polares, o sea, estudiarlas en el espacio, entraríamos en el estudio de las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas es, de alguna manera, un sistema de referencia híbrido combinado entre las polares y las cartesianas, porque esta curva punteada representa la curva plana que nosotros antes habíamos estudiado. Sin embargo, aquí en este estudio nos damos cuenta que esta curva plana es solo una proyección de la curva real en el espacio, que la obtenemos sumándole la componente de z al sistema polar que originalmente teníamos, ¿no? Fíjate que nuestro vector posición ahora R' menos O será ρ según el versor radial, ¿sí? Y nuestro vector diferencia entre R y R' será z según la componente en K. Por lo tanto, si a mí me interesa obtener el vector posición R menos O, la diferencia extremo menos origen será ρ según el versor radial más z según el versor K. Y no hay mucho más misterio acá, ¿no? El análisis es el mismo porque ahora nosotros tenemos que estudiar las derivadas. La gran ventaja que tenemos aquí con la componente en z es que el versor K no varía de dirección, por lo tanto solamente tenés que concentrarte en las derivadas de z. La cuestión es que el vector velocidad será lo que te había dado las coordenadas polares, o sea, derivada de ρ respecto de t según el versor radial, más ρ por la derivada de θ respecto del tiempo según la componente transversal, le tendrás que agregar la derivada de z respecto de t según el versor k. Y ahí tenés la expresión del vector velocidad en coordenadas cilíndricas. Lo mismo con la aceleración. Tendrás las componentes radial y transversal expresadas de esta manera. Nos falta el término de aceleración angular, ya estamos, según la componente transversal, más la derivada segunda de z
respecto de t dos veces según el versor k. Y estas serán las expresiones de los vectores velocidad y aceleración en coordenadas cilíndricas. ¿Se entendió esto? Es una combinación entre el sistema de referencia radial transversal de las coordenadas polares y el sistema de coordenadas cartesianas. Es para darle cuerpo al movimiento. ¿Está bien? Aquí tenemos el movimiento de un cuerpo, de una partícula, sobre una elipse. Podemos apreciar que, bueno, viste que te dije que algunos autores al rho lo llaman R. A mí me parece confuso el R porque en realidad está haciendo mención puede estar haciendo mención al vector posición o a un radio geométrico constante, ¿no? Pero bueno, está bien, no importa. Se puede llamar R igualmente, ¿no? Aquí estaría nuestro sistema de referencia ortogonal, ¿sí? Nosotros tenemos la referencia angular, los 0 grados aquí, la referencia polar, el 0 metros o 0 unidades de longitud en este punto, y estamos tratando de estudiar al punto P. Lo que nos dice el enunciado, cuando hablamos del por dónde, es que nuestro radio vector, ρ, en este caso es, bueno, 2 sobre 2 menos coseno de pi por t. Al ser tita igual a pi por t, podemos interpretar que el autor también dice que vos reemplazas aquí por tita y esta será la ecuación de la elipse, ¿sí? Una de las formas de la ecuación de la elipse en coordenadas polares es esta, ¿sí? La forma general de la ecuación de la elipse en coordenadas polares es así, ¿no? Rho en función de tita igual a un valor, ¿sí? Esto será b cuadrado sobre a sobre 1 más e por el coseno de tita. Esto pensando que la elipse está acostada, como en este caso, si no hay que colocarle un ángulo de fase aquí. Pero bueno, este b, ¿sí? B correspondería a la distancia del semieje menor, y a, si vos lo partís y lo cortás al medio, correspondería a la distancia del semieje mayor. Este término, ¿sí? Entonces el b cuadrado sobre a correspondería a esta relación. Este término representaría lo que es la excentricidad. Esta ecuación que vemos aquí es la ecuación general de las cónicas en coordenadas polares y obviamente que si nuestra excentricidad se encuentra entre 0 y 1, la cónica representativa en ese contexto es la elipse. Es por eso que aquí te aparece la ecuación ya de la elipse. Bueno, que sea más o menos depende de si el foco se encuentra en este punto o en este. En este caso, como estamos trabajando con el foco que está más a la izquierda, trabaja con un menos, pero es lo mismo. ¿Sí? La ecuación es la misma. Esta es la ecuación general de la elipse en coordenadas polares en este contexto, ¿no? Lo que nosotros tenemos aquí es ya la función temporal de ρ y tita. Entonces, fíjate que el ejercicio simplemente consiste en determinar la velocidad y aceleración de la partícula cuando en el instante t igual a 0 y en el instante t igual a 0,5. Lo que tenés que aplicar básicamente es las fórmulas que vimos antes, ¿no? No hay mucho más misterio, parece, para obtener los vectores velocidad y aceleración del punto P. ¿Se entendió hasta aquí? Sí. Bueno, muy bien. Ayúdame a derivar, que no me acuerdo. ¿Cómo viene esto entonces? Nosotros tendríamos que, ¿sí? Por ahí lo más fácil es ya obtener las sucesivas derivadas, ¿no? Fíjate, si querés hacer las de tita, uno piensa la derivada de tita respecto de t, pi, y la derivada segunda de tita respecto de t dos veces es cero. Quiere decir que esto se está desarrollando con una velocidad angular constante aquí. ¿Sí? Si uno piensa en que la velocidad angular es la derivada del ángulo respecto del tiempo, esta será nuestra velocidad angular omega, es constante. Y ese es el dato físico. Sí, el dato físico es que el barrido angular es constante y el dato geométrico es esta curva, ¿no? ¿Cómo podemos obtener
la derivada de ρ respecto del tiempo. Fíjate, al estar la variable en el denominador, podemos pensar que la expresión se encuentra a la -1, por lo tanto, su derivada será la misma expresión del denominador al cuadrado. Obviamente tenemos un 2 aquí. Y tenemos que aplicarle la derivada de lo que tenemos aquí adentro, ¿no? Si la derivada del coseno es menos el seno del ángulo, con este menos será el seno del ángulo positivo y multiplicada por la derivada del argumento de lo que tenés aquí adentro. Por lo tanto, te quedará pi por el seno de pi por t. Se espera que la derivada sea esa entonces. ¿Está bien? Esta será la expresión de la componente radial de la velocidad. Y fíjate que tiene sentido, ¿no? Que sea negativo, porque vos te pones a pensar, acá está para el ángulo cero, ¿sí? Y a medida que el ángulo va tomando forma, así que va creciendo con el tiempo, el radio vector se va acortando. Y esta expresión justamente te está vinculando la variación del radio vector respecto del tiempo. Es cómo varía esta distancia. Si se acorta, entonces esta derivada tiene que ser negativa. Es evidente que aquí, para valores mayores a 180 grados, en algún momento este radio vector va a empezar a crecer, ¿no? Pero ahora entre 0 y 180, como bien te dice esta expresión, el tipo se viene achicando, ¿sí? Eso es lo que le pasa. Y esto tiene sentido porque vos fijate que la función seno es positiva entre 0 y 180 grados. Entonces tiene lógica lo que nos dio. Si uno observa el gráfico, ve cómo se acorta el radio vector para valores de ángulo entre 0 y 180 grados y cómo se expande para valores entre 180 y 360 grados, parece que tiene lógica la cosa. ¿Sí? Pero bueno, dejemos que la matemática hable, ¿no? Pero tratemos de interpretarla también. Vamos a determinar la derivada segunda para la expresión de la aceleración. Bueno, va a haber que derivar esto, ¿eh? No te me duermas que te necesito. ¿Cómo viene la derivada segunda? ¿Podemos pensar que el menos 2pi sale afuera? Bueno, a ver, es una posibilidad, ¿no? No estoy diciendo que sea de bien o mal, ¿no? Pero podemos pensar que sale afuera y nos concentramos en lo que tenemos aquí, en esto, ¿sí? Nos concentramos en lo que tenemos como función, como variable. Fíjate, ¿sí? Si nosotros hacemos el primero derivado por el segundo sin derivar, en este caso el primero derivado podría llegar a ser, si la estoy derivando como producto, yo sé que la puedo derivar como cociente si querés, pero bueno. El primero derivado podría ser, bueno, menos 2 sobre 2 menos coseno de pi por t al cubo, porque originalmente estaba a la menos 2 y ahora está a la menos 3. Eso tiene que estar derivado por lo que tenés acá adentro, que será la derivada del coseno del ángulo será menos el seno del ángulo, con este menos será el seno del ángulo positivo. O sea, tendrás seno de pi por t. Con el seno de pi por t que tenías antes te quedará seno cuadrado de pi por t y con la derivada del ángulo te quedará otro pi afuera aquí. ¿Sí? ¿Estamos bien? O hicimos cualquier cosa. ¿Qué opinás? Parece que va, ¿no? Pero bueno, si no va, decir. Y ahora lo que falta, más. Permanece constante esta expresión del denominador, o sea, 2 menos coseno de pi por t al cuadrado, todo eso por la derivada del numerador, que será pi por el coseno de pi por t. ¿Está bien lo que hicimos? Si no te gusta derivarlo de esta manera, puedes derivarlo como cociente también, ¿no? Yo lo derivé como producto pensando que
Lo que está en el denominador en realidad se encuentra en el numerador y trabaja a la -2. Sería lo mismo, ¿no? Vos, si querés ahora determinar la expresión del vector velocidad, bueno, podemos pensar en t igual a 0. ¿Cómo viene la expresión del vector velocidad? Siempre viene como derivada de ρ respecto de t según el versor radial, más ρ por la derivada de θ respecto de t según el versor transversal. Para t igual a 0, ¿cómo quedaría esto? ¿Qué te parece? Tendrás que trabajar con la derivada de ρ respecto de t en t igual a 0. ¿Qué pasa con esta expresión? Se anula, ¿verdad? Te quedará 0 según el versor radial. ¿Está bien eso? Está bien eso, Sí, ¿no? sí, Sí. sí, estaba seguía con la derivada todavía. Claro, fíjate esto también, ¿no? Porque acá fíjate que puede estar creciendo, está creciendo, está creciendo, alcanza su valor de máximo crecimiento y después empieza a caer. Entonces, parece lógico pensar que la componente radial del vector velocidad, bueno, en ese caso, como el radio vector alcanzó su máximo, la componente radial del vector velocidad es cero, o sea, tiene sentido. ¿Sí? Y nos quedará el omega por r, siendo r esta distancia en el comienzo, ¿no? Entendiendo que reemplazando por t igual a 0 te queda que r es 1. O sea, esta distancia es 1, si no hicimos lío, ¿no? Cuando, cuando t es igual a 0, porque el coseno de 0 es 1, te queda 2 menos 1, 1. Entonces, no, perdón, esa distancia es 2. Me equivoqué, ahí está, es 2 la distancia, ¿no? Se comprende lo que hicimos, ¿no? Porque el coseno de 0 te queda 1, entonces te queda 2 menos 1, 1, y 2 dividido 1, 2. Y a eso lo tenés que multiplicar. ¿Y por qué lo tenés que multiplicar? Por la velocidad angular, que cuánto te había dado, pi. Entonces será 2pi según la componente transversal en ese instante, ¿sí? Fíjate, es ρ por la derivada de θ respecto de t. Si la derivada de θ respecto de t es pi, y ρ en ese instante vale 2, bueno, esto será 2pi. No hay mucho más que pensar en eso, ¿no? Si uno quiere pensar en las unidades, es metros sobre segundo. ¿Qué habrá con el tema de la aceleración? Si uno piensa en la expresión de la aceleración, recordando que será derivada segunda de ρ respecto de t dos veces, menos ρ por la derivada de θ respecto del tiempo al cuadrado, según la componente radial, más, acá la gran ventaja que tenemos es que como la aceleración angular vale cero, solamente tenemos que concentrarnos en el primer término de la segunda componente, que será derivada de θ respecto de t según la componente transversal. ¿Por qué? Porque la derivada segunda vale cero. Entonces la velocidad angular es constante, entonces no tendríamos que preocuparnos por lo que sigue ahí. Esa es una ventaja, ¿no? Pero ¿qué te pasa para el instante inicial? Fíjate, la aceleración para t igual a cero. ¿A qué será igual? La derivada segunda de ρ respecto de t dos veces cuando t es igual a cero. ¿A qué es igual? Esto desaparece, porque el seno de cero es cero. Solamente tenés que pensar en lo que queda acá. Coseno de cero, 1. Coseno de cero, 1. Abajo te queda 2 menos 1, 1. Al cuadrado, 1. Te quedará multiplicando por pi. Te quedará que esta primera parte, la derivada segunda de ρ, es menos 2pi cuadrado. A eso le tenés que agregar el menos ρ por la derivada del ángulo respecto de t al cuadrado. Dijimos que en el instante inicial ρ vale 2 y la derivada de θ respecto de t es pi, entonces te quedará pi al cuadrado nuevamente, según la componente radial. ¿Y qué quedará con la componente transversal? Si nosotros recordamos lo que vimos antes, esto es 2 por la derivada de ρ respecto de t por la derivada de θ respecto de t, pero la derivada de ρ respecto de t en t igual a 0 es 0. Por lo tanto, en este momento no tenemos componente transversal y la componente es puramente radial y vale
4pi cuadrado negativo según el versor radial. Si querés le escribimos más 0 según el versor transversal, metros sobre segundos al cuadrado. Se espera que, aplicando las fórmulas en el instante inicial, los valores sean esos. Eso es lo que pasaría en el instante inicial. Por supuesto que vos tenés otro instante para poder evaluar cómo varía la función, está bien, que será en 0,5 segundos. No hay mucho misterio, porque lo que no se te anulaba antes, se te anula ahora, ¿sí? Cuando si vos querés reemplazar en t igual a, vamos a hacerlo con otro color, así sabemos diferenciarlo, ¿sí? T igual a 0,5 segundos. Bueno, ¿cuánto te dará la velocidad en t igual a 1/2? ¿Y cuánto te dará la aceleración en t igual a 1/2, ¿no? Fíjate, ¿qué pasa con la velocidad? La componente radial de la velocidad. Coseno de pi sobre 2, 0. Te queda 4 en el denominador, porque es 2 al cuadrado, ¿no? Arriba te quedó menos 2pi por el seno de pi sobre 2, que es 1. O sea, te quedó menos 2pi sobre 4, o sea, menos pi sobre 2 te da la componente radial de la velocidad. Y la componente transversal, que es ρ por la derivada de tita respecto del tiempo. Bueno, ¿cuánto vale ρ cuando anulamos el coseno? Ahí ρ vale 1. ¿Sí? Está bien, ¿no? O sea, aquí, este valor de ρ, cuando el ángulo es 90 grados, este valor es 1. Así como esta distancia mide 2, esta distancia mide 1. Eso es lo que nos está diciendo. Y la componente transversal, entonces, será simplemente pi, según la componente transversal. Unidades metros sobre segundo. Acordate que es ρ por la derivada de tita respecto del tiempo. La derivada de tita respecto del tiempo es constante y vale pi. Ρ vale 1 en esa condición, entonces esto será pi según la componente transversal. ¿Qué hay con el tema de la aceleración? Bueno, acá lo que se te anula es el segundo término, pero sobrevive el primero, ¿no? En esta condición. O sea, este término se te anula porque el coseno de 90 es 0, listo, ni pensamos en esto. ¿Qué pasa acá? Bueno, te quedará seno de 90 1 y abajo coseno de 90 0. Pero abajo te quedó 2 al cubo, te quedó 8 abajo. Y arriba te quedó menos 4pi cuadrado. Es decir, que vos tenés entonces menos pi cuadrado sobre 2 según el versor radial. Y después en el versor transversal será 2 por la derivada de tita respecto de t, que es pi, por la derivada de ρ respecto de t, que dijiste que era menos pi sobre 2. Entonces, eso será, ¿sí? 2 por la derivada de tita respecto de t, que es pi, por menos pi sobre 2. Entonces nos quedará menos pi al cuadrado según la componente transversal. Unidades metros sobre segundos al cuadrado. De esta manera hemos obtenido a los vectores velocidad y aceleración para los instantes t igual a 0 y t igual a 1/2 de segundo, ¿sí? Fíjate que si quisiera representar los vectores, estos vectores vendrían de esta manera, ¿sí? En este instante, en el primer instante, no tenemos velocidad según la componente radial, ¿sí? Esta es nuestra componente radial. Nuestra componente transversal estará a 90 grados en este primer instante. Por ahí. Lo que podemos apreciar justo en ese instante es que la velocidad es, fíjate,
transversal en toda su expresión. O sea, el vector velocidad en ese instante es transversal en toda su expresión. Y la aceleración es puramente radial y apuntando hacia el centro de curvatura. O sea, va apuntando hacia adentro, ¿no? Lo cual tiene lógica porque el cambio de dirección se hace hacia adentro. Entonces, tiene sentido que en este instante los vectores velocidad y aceleración trabajen de esta manera. Está fuera de escala el gráfico, solamente para que entiendas, ¿está bien? ¿Qué es lo que pasará con el vector velocidad en este instante? Bueno, a ver, tendríamos ahí, ya vamos a pecar por el error del gráfico, pero tendríamos que trazar la recta tangente, ¿no? O sea, trazamos la recta tangente y encontramos que justo aquí la relación es de 2:1, teniendo mucha más fuerza la componente transversal que la componente radial. A ver, ¿cómo iría la componente radial? Si pensamos en la componente radial, viene, en este instante, viene hacia arriba. Y la componente transversal, ¿cómo viene? Y hacia la izquierda, ¿no? Sí, a 90 grados, obviamente, ¿no? Yo lo dibujé medio así porque es una figura de análisis, pero tiene sentido lo que está pasando. Fíjate, la componente radial es negativa, proyecta en negativo, ¿sí? Tiene sentido. Y la componente transversal proyecta en positivo. Esta será la velocidad en el instante de t igual a 1/2. ¿Cómo viene la estructura de la aceleración? Bueno, negativa tanto para la componente radial como para la componente transversal. Esto vendría, ahora estás en ángulo, pero bueno, esto sería así. Negativa para la componente radial y negativa para la componente transversal en una relación de 2:1 también a favor de la componente transversal. Y la aceleración parece que viene así acá. ¿Sí? Fíjate, negativa radial y negativa transversal, con una relación de 2:1. Obviamente se empiojó mucho el dibujo. Si vos agarras el dibujo ahora sin haberte metido en contexto antes, te va a parecer un mamarracho y no vas a entender nada. Pero bueno, la idea es que vayas viendo esto en secuencia en la línea de tiempo del video y con buen criterio puedas apreciar cómo fue construyéndose, ¿no? Y otra cosa más, por ahí una mala elección de letras, ¿no? Este A es A sub 1, está representando la distancia del semieje mayor, no tiene nada que ver con la aceleración. Lo aclaramos por las dudas para que después no haya lío. ¿Estamos bien? ¿Se entendió el ejercicio? Acá tenemos el seguimiento de un radar para un helicóptero, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el enunciado? A ver. Después de despegar, un helicóptero asciende en línea recta a un ángulo constante beta, ¿sí? Un radar sigue su vuelo desde el punto A. Determine la rapidez del helicóptero en términos de la distancia, el ángulo θ, que es variable, y obviamente la velocidad angular, que será el θ punto, ¿sí? El θ punto está representando a la velocidad angular. Así que bueno, vamos a trabajar sobre esta figura de análisis para hacer la descomposición. A ver, pensemos un poco, ¿sí? Nosotros tenemos que encontrar ρ en función de θ. ¿Sí? Esta es ρ. Si uno piensa en el vector posiciones, B menos O. Será ρ según el versor radial, ¿no? Nuestro versor radial en este sistema de referencia, si aquí está el radar, estaría así nuestro versor radial, ¿no? Si agarrás los libros, algunos libros de la escuela americana lo suelen llamar SVR, también al versor radial, te lo aclaro por si después lo ves y te suena distinta la nomenclatura, es eso, ¿sí? Y el versor transversal, que andará por aquí a 90 grados, siempre aumentando el crecimiento del ángulo. Fíjate si esta es la referencia a 0 grados, este es nuestro origen polar, nuestro versor transversal,
trabajará de esta manera y también en los libros lo suelen ver como E sub theta, en algunos libros, ¿sí? O sea, E sub r y E sub theta, lo suelen llamar también a las coordenadas polares, sobre todo el Wheeler-Johnston. Pero sería lo mismo. A esta distancia D yo le voy a poner D mayúscula porque nosotros usamos muchas derivadas, ¿viste? Entonces la D minúscula la reservamos para las derivadas. Una alternativa, ¿sí? Práctica, aquí es trabajar con el teorema del seno, fíjate, ¿no? ¿Sí? Este ángulo es conocido porque esto será 180 grados menos el ángulo beta, y en consecuencia podemos obtener este ángulo también, qué sé yo, sí. A ver, después vemos si nos sirve o no, pero lo podemos obtener, ¿no? Si nosotros tenemos en claro que la suma de los tres ángulos del triángulo tiene que ser 180 grados, bueno, podemos pensar por ahí que θ más 180 grados menos beta más este ángulo psi es igual a 180 grados. Entonces este ángulo psi será para nosotros beta menos θ. ¿Y por qué es importante este ángulo psi? Porque es el ángulo opuesto a este cateto D que es conocido, entonces podemos aplicar nosotros el teorema del seno, repito, es una posibilidad, ¿no? ¿Sí? E igualarlo a algo que vincule con el radio vector, por ejemplo, ¿no? Será ρ sobre el seno de 180 grados menos beta. Como la función seno es una función de simetría de media onda, entonces esto también puede expresarse como seno de beta, ¿no? Es decir que ρ en función de θ será, si no metimos la pata en ningún lado, será d por el seno de beta dividido el seno de beta menos θ. Y esta será, ¿sí? Parece algo vulgar, pero es la ecuación de la recta en coordenadas polares. Vos querés dibujar cualquier recta en coordenadas polares y la ecuación de la recta es esta, ¿sí? La variable se encuentra en el denominador. Vos fijate que beta es un ángulo fijo, ¿no? Y el ángulo variable es θ, porque nosotros vamos a estudiar la derivada de θ respecto del tiempo aquí, ¿no? Así que el gran desafío para las coordenadas polares es encontrar ρ en función de θ. Una vez que vos encontrás eso, después ya es aplicar la fórmula. Ya no tiene mucho más misterio el análisis, pero bueno, es lo que pasaría, ¿no? En este igual, fíjate, te pide determinar solamente la rapidez, que es el módulo de la velocidad. No te pide meterte con la aceleración ni nada, ¿no? Igual, a ver, no sé si da información cinemática de la velocidad. No, solamente te dice que determines la rapidez, claro. No te dice cómo es, pero bueno. En general, si no te pide datos de aceleraciones porque la rapidez es constante y bueno, y al moverse en esta trayectoria rectilínea, bueno, se está estimando que el helicóptero está describiendo un movimiento rectilíneo uniforme sobre esta trayectoria, fíjate, ¿no? Es una trayectoria rectilínea, su velocidad es constante, es un MRU. Y vos acá estás trabajando las coordenadas polares con el MRU, y vos me decís, bueno, pero, a ver, es un MRU y este sistema de coordenadas al final es un quilombo, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Lo uso o no lo uso? Bueno, a ver, queda por ahí un poco más complicado porque acá vos acordate que el objetivo es estudiar la medición de este radar de seguimiento, ¿no? El radar de seguimiento te sigue al punto en coordenadas polares. Sí, entonces vos acá estás tratando de estudiar cómo esta velocidad es función de la velocidad angular y del ángulo de apertura en todo momento, que son las cuestiones variables en tu fórmula, ¿sí? Bueno, vamos a determinar las componentes
del vector velocidad. ¿Sí? Primera componente, la componente radial. O sea, la derivada de ρ respecto de t. ¿Qué opinas? Tenemos que derivar esto. ¿Sí? ¿Dónde está lo variable? Y en el denominador. ¿Sí? O sea, esto podríamos pensarlo como menos d por el seno de beta, que es constante. El menos es porque está a la menos 1, que aparece la expresión del denominador al cuadrado, por la derivada de lo que tenés en el denominador, que será coseno de beta menos tita, por la derivada del argumento, que nos quedará a nosotros menos la derivada de tita respecto del tiempo. Acordate que beta es constante. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Excelente, chicos. Muy bien. Será cuestión de agruparlo un poquitito. Vos fíjate que, ordenando un poco, la componente radial del vector velocidad será entonces menos con menos se va, tiene sentido porque vos fíjate que a medida que va evolucionando, a medida que se va moviendo hacia arriba, ρ va creciendo. Entonces se espera que esta derivada, después de todos los defectos y virtudes que puedan llegar a aparecer aquí, tiene que ser positiva porque ρ va creciendo a medida que se va desarrollando el movimiento. Tiene sentido, ¿no? Entonces esto nos quedará d por el seno de beta por la parte variable que será coseno de beta menos tita sobre el seno cuadrado de beta menos tita por la derivada de tita respecto del tiempo. Esta es la componente radial del vector velocidad. ¿Qué hay de la componente transversal? ¿A qué es igual la componente transversal? A ρ por la derivada de tita respecto del tiempo. O sea, simplemente copiar este término de por el seno de beta dividido el seno de beta menos tita por la derivada de tita respecto del tiempo. Y ahora quiero que mires un poco las expresiones, ambas. Fíjate esto, ¿no? Son parecidas. Si uno ve, hay cosas que se repiten, ¿no? Que es d por el seno de tita, de beta, perdón, la derivada de tita respecto al tiempo. Y algunas cosas no se repiten, pero se pueden repetir. Ponele, yo puedo, la segunda expresión, multiplicar y dividir por el seno de beta menos tita. Entonces te quedará seno de beta menos tita sobre seno cuadrado de beta menos tita. Y ahí hemos conseguido que se repita este denominador aquí, ¿no? ¿Y para qué nos sirve esto? Como las componentes radial y transversal del vector velocidad son ortogonales, podemos sacarlas como factor común al establecer una composición pitagórica y en la componente radial nos quedará coseno cuadrado y en la componente transversal nos quedará seno cuadrado en la composición pitagórica. Por lo tanto, en lo que respecta al módulo del vector velocidad, este terminará desapareciendo y este terminará desapareciendo, ¿no? Si nosotros queremos obtener el módulo del vector velocidad. Aquí me están diciendo que derivamos con respecto del tiempo, pero en P sub 0 no está la variable t. No, claro, no está la variable t, pero lo que nosotros sabemos es que tita varía. Tita es función del tiempo porque varía. Entonces ahí está nuestro dato físico. ¿Sí? Fíjate, d, beta y tita son datos geométricos y tita punto es un dato físico. Ahí está nuestra información temporal. Nosotros tenemos que tita es algo variable y es función del tiempo. No tenemos la función exacta, pero tenemos que eso tiene que variar. Entonces en la derivada vamos a contar que eso puede variar. Eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Bien, entonces, fíjate que... Sí, te escucho. No entendí ahí lo que hiciste, lo último en rojo, que multiplicaste por el seno de beta arriba y abajo. Claro, claro, es lo que Beta estoy... menos, Claro, es lo que menos. estoy explicando.
Es lo que estoy explicando, claro, para que quede todo igual. Fíjate que queda todo igual, solo que uno tiene coseno de beta menos tita y el otro tiene seno de beta menos tita. Entonces yo puedo componerlos en Pitágoras y me va a quedar vivo todo lo demás, porque coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a uno. Ah, listo, listo. Sí, justo pregunté, pero justo cuando pregunté me di cuenta. No, está bien, no pasa nada. No, pero está bien, así es como va cayendo. Entonces nos queda que el valor de la velocidad, voy a tratar de escribirlo un poco más prolijo de este lado. Si resolvemos el tema del vector velocidad aquí, el módulo del vector velocidad, nos quedará entonces esta composición en Pitágoras. A ver, si no te das cuenta a golpe de vista, hacelo y te vas a convencer, no pasa nada. Esto te va a quedar d por el seno de beta dividido seno al cuadrado de beta menos tita por la derivada de tita respecto del tiempo. Y esta es la función de la velocidad en función de la derivada de tita respecto del tiempo y del ángulo tita, obviamente, ¿no? Fíjate que si vos querés lograr que el módulo de la velocidad sea constante, vos tenés que respetar esta relación en todo momento. O sea, el barrido angular debe ser tal que respete en todo momento esta igualdad con el seno del ángulo de apertura. El ángulo de apertura va variando a medida que va creciendo, que va elevándose, ¿no? Entonces la derivada del ángulo debe variar en consecuencia para lograr que el módulo de la velocidad sea constante. Y si no, si es una variación instantánea, por lo menos aquí tenés la expresión instantánea en función de los ángulos y de la distancia del punto D, del punto fijo, y de la derivada del ángulo respecto del tiempo. ¿Está bien? ¿Se comprendió cómo llegamos ahí? Eso es lo que nos pide el ejercicio. Por ahí lo dejará expresado de otra manera, pero en esencia es lo mismo, ¿sí? A ver qué me dice. ¿Por qué dos ecuaciones? Es el teorema del seno. Ahí Julián me está preguntando por qué esta expresión. Bueno, es el teorema del seno el que hemos utilizado aquí, ¿ok? Aquí hemos utilizado el teorema del seno, es uno de los recursos geométricos para vincular la relación de los catetos con los ángulos. Avísame si se comprendió. Y esta función del seno de 180 menos beta es una función, es una simetría de media onda. Entonces podemos representarlo por seno de beta. Simetría de media onda significa que vos tenés, la función seno es así, ¿no? Entonces tenés 0, acá tenés pi. Entonces, fíjate que te devuelve la misma imagen en este ángulo alfa y en este ángulo que es pi menos alfa. Te devuelve la misma imagen la función. Bueno, por eso se le llama simetría de media onda. Porque el seno del ángulo es igual a seno de 180 menos el ángulo, ¿sí? Entonces, al trabajar de esa manera, podemos simplificar esta cuestión aquí. ¿Por qué B sub R y B sub tita? Porque son las componentes radial y transversal del vector velocidad, como hemos visto. Vos acordate que estamos estudiando por separado las componentes radial y transversal. Es simplemente eso. La estamos estudiando por separado porque hasta que nos acostumbremos a las coordenadas polares conviene estudiarlas por separado. Ahí está. Fíjate, bueno, es el postre, es para aplicar las coordenadas cilíndricas, es realmente muy sencillo el ejercicio, por eso lo dejamos para el final. A ver, nunca hay que confiarse, ¿no? Nunca, si hay algo que me enseñó aquí, a ver, estudiar para el ingeniero en general, ¿no? Es que nunca subestimar ningún problema, ¿no? Pero bueno, a ver, se espera que nosotros aquí ya directamente apliquemos con buen criterio las fórmulas de las coordenadas cilíndricas, ¿sí? Esta es una espiral acelerada, fíjate que el paso de la hélice, que es z, ¿sí? Es creciente, ¿sí? No es constante. Acá tenemos que el radio vector en todo momento es a constante, o sea, para nosotros ρ es algo constante. Y bueno, y el ángulo es 2pi por t, es variable con el tiempo en la primera potencia, ¿sí? Z es a por t cuadrado sobre 4. Podríamos determinar, ¿sí? Lo que nos piden es determinar las magnitudes de la velocidad y de la aceleración para cualquier instante. Lo que podríamos hacer aquí es
simplemente derivar. Fíjate que la derivada de ρ respecto de t es 0, porque este es un rodillo de radio constante, y la derivada segunda de ρ respecto de t dos veces es 0 también, ¿no? La derivada de tita respecto del tiempo es 2pi, y la derivada segunda de tita respecto de t dos veces es 0. Vamos a escribir aquí la derivada de z respecto del tiempo. Si no metimos la pata en ningún lado, nos quedará a por t sobre 2. Y la derivada segunda de z respecto de t dos veces es a sobre 2. Si no estás de acuerdo con esto, si metimos la pata en algún lado, te pido por favor que me avises. Y si no, continuamos. Pero será el movimiento, el estudio del movimiento de la hélice de esta manera, ¿no? El vector de velocidad del punto para cualquier instante, que es la derivada de ρ respecto de t, según la componente radial, más ρ por la derivada de tita respecto de t, según la transversal, más derivada de z respecto de t, según el versor k. Como la derivada de ρ respecto de t es 0, bueno, no tenemos componente radial de vector velocidad. El vector velocidad solamente tiene componente transversal y componente en z. Entonces, el vector velocidad será a por la derivada de tita respecto del t, que es 2pi, según la componente transversal, más la derivada de z respecto del tiempo, que será a por t sobre 2, según el versor k. Si nosotros queremos obtener el módulo de esta expresión, bueno, fíjate que el a puede salir afuera y te quedará la raíz cuadrada de 4pi cuadrado más t cuadrado sobre 4. Ese será el módulo de la velocidad. O sea, la velocidad, gracias a que la hélice está acelerada, crece con el tiempo. Gracias a que la hélice está acelerada, la rapidez crece con el tiempo. Y ahora con el tema de la aceleración. Fíjate, en la componente radial, como la derivada segunda de ρ respecto de t es 0, bueno, en la componente radial solamente tendrás menos el radio por omega al cuadrado, o sea, tendrás menos 4pi cuadrado por a, según la componente radial. ¿Qué hay en la componente transversal? Si vos revisás la fórmula, es 2 veces la derivada de ρ respecto de t por la derivada de tita respecto de t, que es 0, más ρ por la derivada segunda del ángulo respecto de t, que es 0. O sea, la componente transversal vale 0. Y lo escribimos por una formalidad nada más. Y solamente tenemos la derivada segunda de z respecto de t, el a sobre 2, según el versor k. Si quisiéramos obtener el módulo del vector aceleración, obviamente que vamos a tener presente lo que sale afuera, ¿sí? Que es el valor de a. Y fíjate lo que queda ingresado, ¿no? Será 16 pi a la cuarta más, si no hicimos lío, un cuarto. Quiere decir que el módulo de la aceleración en este contexto, perdón, es constante. Y aquí pudimos obtenerlo en base a las fórmulas de las coordenadas cilíndricas. El movimiento es bastante sencillo, ¿sí? Es un punto que se mueve sobre una hélice acelerada. Como te das cuenta que la hélice está acelerada y porque tenés aquí una dependencia cuadrática en z. En caso de que tengas una dependencia linealmente creciente con el tiempo, que tengas que ρ constante, que el ángulo crece linealmente con el tiempo y que z fuera linealmente creciente con el tiempo, bueno, la hélice sería de paso constante. Creo que hay un par de ejercicios en la guía con hélice de paso constante. Pero en este caso la hélice está acelerada, por lo tanto, vos vas a tener un valor de aceleración, además del correspondiente al cambio de dirección, tendrás un correspondiente al que el movimiento se sigue embalando en z, ¿no? Ese es el que corresponderá.
Aceleración vas a tener siempre. ¿Por qué? Porque te estás moviendo en una curva. Ese es el concepto, ¿sí? Después, bueno, también tenés aceleración por la forma en la que crece en el eje Z. Pero aceleración, si no existiera si el eje Z creciera linealmente con el tiempo, igual vas a tener, porque tenés este menos 4 pi cuadrados por A, ¿sí? Y esa aceleración se debe al cambio de dirección, ¿ok? Y este ejercicio también es muy sencillo, es simplemente aplicar las fórmulas, porque vos acá ya tenés la ley de movimiento, ¿no? En ambos casos, ¿no? Tenés la ley de movimiento para el radio vector, para el ángulo y para el eje Z. No siempre están así. En la gran mayoría de los casos, el desafío es, a partir de la información que vos tenés del mecanismo, determinar ρ en función de θ. Una vez que vos determines ρ en función de θ en general y que θ sea función del tiempo, es como vos vas a haber podido resolver estos problemas, ¿sí? Y esta fue la clase, chicos, de la cinemática en coordenadas polares. Es otro sistema de referencia muy útil, coordenadas polares y coordenadas cilíndricas. Después hemos visto así como una expansión de las coordenadas polares, pero bueno, en esencia la novedad son las coordenadas polares, ya que las coordenadas cilíndricas son un híbrido de las coordenadas polares con las coordenadas cartesianas. Así que con esta presentación es que terminamos la clase y dejamos, obviamente, el espacio abierto para consultas. Aquí han levantado la mano por una consulta. Muy bien. Nunca levantaron la mano para una consulta aquí. Pero está bien igual, o sea, no está ni bien ni mal. Bueno, en realidad está muy bien, pero digo que a veces la dinámica de la clase hace que uno pregunte y está bien igual. Pero está muy bien, muy educado. Sí, te escucho. Ok, acá en el vector de R se cancela. ¿Por qué se cancela ahí? Estoy medio distraído, así que No, seguro no, que no es pasa fácil. nada. No, que R por ahí es una forma de representar el radio vector, ¿sí? Fíjate que es la distancia, ¿sí? Que era la distancia de O al punto, a la periferia. Fíjate acá te lo está marcando, Sí, ¿sí? La distancia radial, ¿sí? Desde el polo hacia la periferia de lo que es el cilindro. Y eso permanece constante porque el cilindro es uniforme a lo largo del eje Z. Entonces, por eso su derivada vale cero. y se cancela la. Sí, ok. Claro, por eso termina. Qué boludo, estaba ahí, pero estoy muy Está bien, cansado por eso. no te Y una cosa castigues. más, Sí, sí, una duda sí. más es Dale, que dale, te escucho. en el ejercicio anterior, yo sé que lo borraste, pero yo tengo la captura acá conmigo. Sí, no, no hay problema. ¿Cómo has llegado a velocidad de la velocidad de teta? Claro, vos fíjate acá, lo hacemos rápido. Vos Sí, tenés, este es el vector velocidad. Sí, el vector velocidad ya viene dato. sí, Entonces, vos a este vector, según esta dirección, lo tenés que descomponer. Según la componente radial, bueno, el vector velocidad sería este, no vamos a darle ahí seriedad. sí. La componente radial, ¿cuál es? La que proyecta según la que proyecta según la dirección de Ross. Esta será la componente radial. Sí, teta. ¿No? No, R. Ah, Y R. B sub teta es la que proyecta según 90 grados según el sentido de crecimiento del ángulo. Ah, ok, se entiende ahí. Lo que Y decimos justamente es que Pitágoras. exactamente. Entonces B, el módulo es la raíz cuadrada de B sub R al cuadrado más B sub teta al Y ahí cuadrado. es donde sacaste teta, ¿no? Velocidad en teta. La velocidad en función del ángulo, sí, sí, sí. Antes lo que hicimos mediante el teorema del seno con toda la vuelta fue encontrar la relación de Rho, Sí. ¿sí? ¿Qué habíamos hecho con Rho? Dijimos que esta relación vale, bueno, D por el seno de beta Pues derivas con respecto a sobre, eso. sobre el seno de beta menos tita. Sí. Después derivas. Entonces, claro, BR es la derivada de Rho respecto al tiempo. Bueno, la tenés ahí anotada, no la voy a hacer, ¿no? Pero, y después Sí. B sub tita es Rho por la derivada de tita respecto al tiempo. Es Ok, simplemente sí. eso.
Y la composición de estas dos, incluso si querés, esto es, vos podés hacerlo así acá adentro también. Más ρ cuadrado por la derivada de θ respecto de t al cuadrado y te va a dar lo mismo. Te va a dar lo mismo que hacerlo. A mí me parece mejor hacerlos por separado y después hacer la composición, pero si vos querés hacerlo todo de una, también está bien. ¿Se entiende? O sea que para R derivaste con respecto de, con la velocidad radial derivaste con respecto de, Del tiempo, pero no es que yo sí, derivé, digamos, es que hay que derivar respecto del sí, sí. tiempo. La Y componente con, radial de la velocidad es la derivada de ρ respecto del tiempo, y la componente transversal es la derivada del ángulo respecto del tiempo multiplicada por ρ. ok, se entiende. Muchas ¿Eh? gracias. ¿Se entendió? ¿Estamos bien? Bueno, me alegro. Muchas gracias. Dale, querido, no pasa nada. Bueno, chicos, si no hay más consultas, nos vemos en la próxima. Buenas Buen, noches. buen descanso mañana, feliz día al trabajador y estudien. Muchas gracias. Dale, profe, muchas Igualmente. gracias. Igualmente. Nos Chau, chau. vemos. Nos vemos. Chau, chau.